Un nuevo programa de las provincias también existen. Como es sabido, nuestra Constitución establece que hay 3 poderes en el país: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Cada uno de ellos se maneja en forma autónoma, digamos. El poder legislativo es el que sanciona las leyes a las cuales tenemos que sujetarnos, tenemos que cumplir con las leyes. Hay situaciones que se presentan dentro del Poder Legislativo censurables que no es de caso en este momento analizar. Pero resalto la importancia que tiene el Poder Legislativo, porque una ley tiene que ser tratada por el Poder Legislativo, y esa ley nos obliga. Es decir, que si no está compuesto el Poder Legislativo por gente honorable, gente capaz de dictar leyes que beneficien a todos los argentinos o que mantengan nuestras relaciones internacionales, entonces la cosa no camina. Los incidentes ocurridos días pasados en la Cámara de Diputados de la Nación es una muestra de que no estamos en presencia de legisladores nacionales con la capacidad suficiente como para poder dictarnos las leyes. Estamos en manos de ese poder legislativo. Ahora, yo pregunto una vez más, si el poder legislativo, quien se postula para el poder legislativo, para ya sea diputado o senador, o los partidos que los postulan en las listas sábanas y demás en caso de diputados, si no están en condiciones o no se sienten en condiciones de legislar, no tienen esa meritocracia, ese mérito para poder ocupar un cargo que va a dictar leyes que nos van a obligar a pagar impuestos, a reducir penas, a modificar los códigos, todo pasa primero por el Poder Legislativo. Después el Poder Ejecutivo revisa lo que sanciona el Poder Legislativo, puede hacer observaciones y vuelve otra vez, o sanciona directamente lo que sancionó el Poder Legislativo. El Poder Legislativo en estos momentos ha producido por vía del Senado un hecho lamentable que contradice actitudes anteriores del mismo gobierno de la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, que es el tema de jueces que tienen el acuerdo del Senado y se lo designa para un cargo que después se lo pasa a otro cargo del mismo nivel. Es decir, no se puede pasar a uno de primera instancia, pasarlo por decreto a segunda instancia, por ejemplo. Pero se da el caso que hay 3 jueces que estaban juzgando actitudes supuestamente de corrupción de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y en esa misma situación ahora hay 10 jueces que están en la misma situación por decreto del gobierno de Macri, fueron pasados de una jurisdicción a otra, siempre teniendo el acuerdo del Senado. La Suprema Corte, en oportunidades anteriores, convalidó esa posición. El Senado de la Nación, derogó esa posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda pasar un juez de un juzgado a otro, pero eso no se hizo ahora ya viene una cuestión, hay jurisprudencia de la Corte, pero precisamente son los que están investigando los actos de la vicepresidenta, presidenta del Senado, y entonces se los ha pasado, se los ha sacado
y se los volvió a sus juzgados originales, a los que estaban anteriormente. Por un per saltum, los 3 jueces se dirigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es el per saltum? Cuando uno está tratando, por ejemplo, en primera instancia o en segunda instancia, un tema determinado, y demora la resolución, o hay una situación injusta, hay una institución que es el per saltum. Se hace un salto de la instancia superior y se va directamente a la Corte. No todos los per saltum son aprobados por la Corte. La Corte tiene la facultad de analizar si ese per saltum está bien hecho, corresponde el per saltum, es decir, que corresponde que la Corte se ponga a analizar punto por punto, porque una cosa es decir, sí, hay lugar al per saltum, pero lo vamos a estudiar, y otra cosa es decir, hacemos lugar al per saltum y le damos la razón a los 3 jueces que llegaron hasta la Corte. Esta es una situación muy, muy difícil para la Corte y para el país. Yo creo de que lo que se puede resolver hoy tiene una importancia trascendental si es que se va a respetar a la Corte Suprema de Justicia con sus fallos o no. Porque la Corte es la última instancia que tenemos los ciudadanos para defender nuestros derechos si son afectados. Entonces hay que estudiar a la Corte. Se supone el día de hoy hay una convocatoria extraordinaria que hizo el presidente de la Corte Suprema de la Nación para tratar ya este tema, que dejarlo pasar, prolongar la consideración, por sí o por no, pero prolongar la consideración de este tema, de estos temas que están agitando el ambiente social y jurídico. Por eso está la Corte contra la pared, tiene que abocarse al tema. Si lo va a resolver a favor o no, y esa es otra instancia tal vez, o otra reunión de la Corte para poder resolver el tema. Ahora digo yo, ¿será que alguna vez vamos a tener una justicia independiente? ¿Qué quiere decir justicia independiente? Una justicia que, como dice en la imagen, con los ojos cerrados, es decir, sin analizar si un caso es amigo de fulano o amigo de mengano. Con los ojos tapados tiene que analizar todo el tribunal o un juez, tiene que analizar un tema determinado y producir su fallo. Eso sería una justicia independiente, por eso también la balanza, que todos tienen el mismo derecho y las mismas posibilidades de éxito en un problema. Pero si no tenemos una justicia independiente y los jueces tienen, antecedentes de acción política, es decir, yo no soy favorable de que un juez que ha sido diputado, senador o gobernador de provincia sea, designado para la Suprema Corte de Justicia, porque Medalla ya ha tomado una cierta posición en los distintos temas. Entonces veremos qué pasa con la Suprema Corte de Justicia en este día martes, que esperamos que sea una resolución independiente y que nos dé la tranquilidad de que la Corte se preocupa por los problemas de la ciudadanía. Vamos al corte. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos.
Hidrovía, vía libre para exportar. Estamos con la presidenta del Colegio de Abogados de la primera circunscripción, es decir, la de la capital y algo más. Decíamos en nuestra introducción de que la Corte Suprema de Justicia está en estos momentos entre la espada y la pared porque está tironeada de un lado y tironeada del otro para resolver el problema de 3 jueces penales que estaban interviniendo en causas de corrupción. Bien, ¿cómo ve usted, doctora, de la posición esta de que son válidas esas traspasos que se hicieron de un juzgado a otro, siempre de la misma categoría? Y también hablamos un poco de la reforma judicial. Y bueno, sí, indudablemente es una situación que, como yo le comentaba fuera del aire, doctor, se ha anticipado con todo el tema de la introducción, ¿no es cierto?, de la reforma judicial de la justicia federal a nivel nacional, ya que el traspaso que prevé el proyecto de ley de la justicia federal a la justicia ordinaria de la ciudad de Buenos Aires, de Cava, iba a traer justamente este tipo de inconvenientes, ya que los jueces debían consentir, ¿no es cierto?, el traslado de una justicia federal a la justicia ordinaria, es decir, pertenecer a distintos fueros. Y en este caso, más allá del trasfondo político que implica no solamente el problema que se está presentando ante este pedido de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia de esta situación de estos 3 jueces, sino también todo lo que tiene que ver con el sacarle un poco de poder, como bien lo dicen, a Comodoro Pi, porque entienden en cuestiones muy relevantes. Pero lo cierto es que desde la Federación Argentina de Colegios de Abogados ya se ha expresado la opinión al respecto. Hemos tenido reuniones consultivas con todos los colegios y lamentablemente se le ha dado muy poco tiempo a nuestro presidente para exponer ante el Senado. Le dieron para expresarse 7 minutos y la verdad que no alcanzó para dar un pantallazo de todas las cuestiones, pues no solamente esta cuestión que indudablemente es muy importante con lo que respecta a la justicia de Capital Federal, sino también en lo que respecta a nosotros, al interior del país, con la creación de nuevos juzgados federales, pero que atiendan a las necesidades de cada una de las localidades, porque este proyecto solamente contempla la creación de juzgados penales. Penales únicamente. Únicamente. Y en algunos lugares no son necesarios estos juzgados penales, más bien sería necesario de otro tipo de competencia o bien creación de cámaras federales que no implique que los abogados tengan que trasladarse kilómetros y kilómetros para poder realizar una apelación o otro tipo de recurso. Es decir, que no hay un estudio serio del mapa judicial, digamos, de las necesidades que tienen todas las provincias. Y también es una cuestión, también tenemos una cuestión con respecto al Consejo de la Magistratura, que la abogacía organizada desde hace bastantes años ha presentado proyectos de modificación en cuanto a la composición para que sea una composición más equilibrada. Más independiente también. Exactamente, más digamos, que no haya prioridad del poder político por sobre los estamentos tanto de los abogados como de los magistrados y de las universidades, y apuntar, ¿no es cierto?, a esa modificación también del Consejo de la Magistratura, que hace un tiempo ya se venía tratando en la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Justamente ahora el día jueves vamos a tener una reunión expresamente sobre ese tema. Y también es necesario, ¿no es cierto?, la posición de la Federación es que es necesaria una reforma, indudablemente. Sí. Pero este tipo de reformas con cuestiones, digamos, más allá, como decía, contrafondos políticos, no hacen bien a la República. Es decir, que es necesario entonces, si ya vamos a reformar la justicia federal, que la reformemos de raíz y que realmente brindemos al justiciable
una justicia rápida, ágil, y donde se pueda obtener, ¿no es cierto?, de manera, un acceso rápido a la justicia, y que esta justicia llegue de manera pronta y eficaz. Cuando usted señaló que se le había dado 7 minutos únicamente al presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados para que opine sobre la reforma judicial, bueno, eso prácticamente es no tener nada, porque 7 minutos hablar del tema de una reforma judicial que nos va a beneficiar o perjudicar a todos es realmente muy poco. Doctora, acá también se ha reformado el Código Procesal Penal. Digamos, ¿por qué se está aplicando en distintas jurisdicciones? Empezó con Paso de los Libres, creo que ahora también ya hay otra jurisdicción, y todavía acá en la capital se va a aplicar en forma el año que viene, creo. El próximo año, tengo entendido. El siguiente, el 2022. No, el tema es que ya en su momento, cuando se trató el proyecto de reforma, se había dicho que se iba a implementar de manera progresiva en las distintas circunscripciones, comenzando por las circunscripciones que son menos numerosas, digamos como una prueba de eficiencia. Exactamente, porque entonces para aceitar también si distintos problemas vayan surgiendo, seguir corrigiendo sobre la marcha, porque en este caso implementarlo en la primera circunscripción judicial implica modificaciones también edilicias, modificaciones, recordemos que la Fiscalía adquiere otro rol. Entonces todo esto implica también mayor presupuesto. Comenzaron con la cuarta circunscripción en estos momentos, en Paso de los Libres, Montecaseros, Mocoretá, y luego van a seguir con la jurisdicción, con la tercera circunscripción que comprende Curuzú y Mercedes. Luego seguirán con Santo Tomé, luego con la circunscripción de Goya, para finalmente implementarse acá en Corrientes, en la primera circunscripción, Corrientes, Bellavista, Salada, Empedrado, y otras tantas localidades. Son 13 localidades las que comprenden la primera circunscripción judicial. Ahora, yo pienso de que la situación, si esta reforma que se hizo, el nuevo Código Procesal Penal, es bueno para, digamos, la persona que pudo haber cometido algún delito o se presume que cometió un delito, va a tener un tratamiento en un lugar y otro tratamiento en otro lugar. Ahora, si es bueno el nuevo código, entonces va a convenir a los delincuentes cometer los delitos en esa circunscripción. Claro, en realidad no, en realidad es al revés, digamos que es más eficiente en cuanto a, ahora por ejemplo yo ayer estuve justamente en el acto de presentación del manual del Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes, tuve el honor de ser invitada, fue una concurrencia poco numerosa, justamente por las cuestiones, ¿no es cierto?, de la pandemia. Así es. Pero ahí se estaba remarcando, el doctor Pansiri había remarcado que en un hecho delictivo se hizo un juicio abreviado y duró 17 días, desde que se cometió el hecho hasta que se llegó con la condena, digamos. En la circunscripción donde se aplica. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en este caso, digamos, se hace una pronta y eficaz investigación y ya en este caso, al ser un juicio abreviado, ¿no es cierto?, ya tuvo una pronta condena. No sé si en este caso el delincuente, digamos, va a querer cometer ilícitos en estas circunscripciones donde todavía no está aplicado el nuevo código. Pero realmente lo que nosotros hemos también señalado y vemos con beneplácito, que a pesar de esta situación de emergencia sanitaria, estamos avanzando con la aplicación de estos nuevos códigos que hace ya mucho tiempo, realmente el Código Procesal Penal. Yo recuerdo que me habré iniciado en la profesión y ya se estaba discutiendo un proyecto de código, que sabemos que de un sistema mixto pasamos a un sistema acusatorio. En su momento Corrientes tenía un código de avanzada en el año 1971,
y nos fuimos quedando en el tiempo. Y ahora realmente con este código yo creo que vamos a salir adelante, y ya tenemos ahora nuevamente es un código de avanzada y que brinde, ¿no es cierto?, la satisfacción y brinde sobre todo la respuesta al justiciable que es víctima de un delito. Sí, ahora lo que me cuesta, insisto, ¿no es cierto?, me cuesta entender qué pasa en una jurisdicción y en otra, ¿no es cierto? Porque si el juicio abreviado es bueno, ¿por qué no aplicarlo? ¿Se aplica acá en la primera jurisdicción? Y no, lo que nosotros tenemos que bregar es por la pronta implementación también en la primera, porque si bien es cierto, estos son pasos que se van dando, se fijan metas, lo interesante es también que es lo que yo voy a solicitar como representante de la primera circunscripción, que ya empecemos con las capacitaciones también para nuestros matriculados, porque se han estado dando capacitaciones para los colegas de la cuarta y de la tercera circunscripción, pero por eso es que a mí me parece, ¿no es cierto?, que cuanto antes mejor comencemos con las capacitaciones para que los abogados estemos con las herramientas necesarias para entrar lo antes posible, ¿no es cierto?, a este nuevo sistema. Sí, ahora parecería que fueran provincias distintas, que digamos, donde en una provincia, circunscripción judicial, se aplica un código y en la otra, al lado, por no estar incluida en la cuarta, al lado, en el pueblo de al lado, se aplica otro código. Eso merece mi objeción, ¿no es cierto? En realidad, el código nuevo se aplica en lo pertinente, digamos, solo la cuestión, como yo le decía, la cuestión edilicia, de adaptación, y también sobre todo el tema de convertir a las fiscalías en dotar de todo lo que necesitan, ¿no es cierto?, para constituir un verdadero órgano de investigación. Recordemos que ahora el juez pasa a ser un juez de garantías, y todo el protagonismo ahora lo adquieren los fiscales. Pero bueno, en las jurisdicciones donde se aplica, en las otras no. En las otras todavía no, pero bueno, por eso digo, auspiciemos que esto se vaya modificando pronto para que, bueno, ya contemos con la plena vigencia del nuevo código en todo el territorio de la provincia. Me asusta cuando usted dijo que el 2022 recién en la primera. Eso es lo que se dice que se va a implementar por el año siguiente. Se prevé el resto de las jurisdicciones, como le comentaba, Santo Tomé y Goya, y para el próximo año la de Corrientes. Bien, a mí me parece una injusticia, pero bien, es una cuestión resuelta. Ahora, esperar tanto tiempo por una cuestión edilicia, digamos. Ahora se está terminando el edificio administrativo cerca de la Costanera, donde va a ir el banco y otras. Eso va a producir que muchos locales que están ocupados en este momento por el banco, por el registro de la propiedad y demás, queden vacíos, es decir, que no habría que esperar 2 años para poder disponer de una infraestructura. Ahora, a mí me parece que no lo veo lógico. Ustedes están más en la profesión que yo, pero yo no lo veo lógico de que en una parte de la provincia se aplique un código procesal y en el resto de la provincia no. Pero bien, ahora tenemos muchos juzgados vacantes, es decir, sin de presencia de designación de jueces. Ya se están cubriendo las vacancias acá en Corrientes Capital, sobre todo. Ahora la que estaba vacante era el juzgado de instrucción número 5, ya se ha cubierto la vacante. El juzgado de menores número 2 también ya ha nombrado su juez. Así que creo que, si mal no recuerdo, están cubiertas todas las vacantes, por lo menos en lo que respecta a Capital. La verdad que desconozco en lo que respecta al interior, pero bueno, en estos momentos sabemos que debido, ¿no es cierto?, a la situación sanitaria, por ahí algunos concursos han sido frenados por esta situación, pero bueno, sí, creo que tengo entendido en Goya, por ejemplo, se ha llamado concurso para cubrir distintos cargos.
Pero bueno, acá en lo que respecta a la capital, no hay vacancias de juzgados, así que están todos con su juez natural. Asimismo también las asesorías y las defensorías. Todas por concurso se hacen las designaciones, una terna y que resuelve el Poder Ejecutivo. Es así, así es. Y Corrientes se caracteriza por ser una de las provincias que hace mucho tiempo tiene este proceso de selección de jueces y no así otras que recién empiezan a tener este sistema que, bueno, que es, por ejemplo, en otras provincias no había concurso para el acceso a la jurisdicción. Pero bueno, ya las nuevos movimientos hacen que, ¿no es cierto?, nuevas doctrinas hacen que justamente el acceso a la jurisdicción se haga a través de concurso, que es lo más lógico y lo más justo, digamos, para todos los... ¿Qué opina de los cupos en los distintos poderes, para el cupo femenino o para el cupo masculino? No es, digamos, porque ya han aparecido otros géneros y que esto va evolucionando y mañana podríamos llegar a tener que los obreros pidan un cupo, los abogados un cupo, los médicos. En el Poder Judicial, ¿usted cree que es necesario cupos o tenemos que hacer valer el mérito que presenta? Si todas son mujeres por mérito y que sean todas mujeres, y si no, digamos... Y mire, es una situación bastante compleja en cuanto a dar una opinión, porque en su momento yo opinaba de una manera, con el transcurso del tiempo uno va cambiando por ahí su postura, como escuchaba el otro día un periodista que dice que él no resiste los archivos porque justamente va cambiando de opinión y bueno, está en la naturaleza humana, digamos, ¿no es cierto? No, pero en lo que respecta a la justicia en sí, como podemos ver en la justicia provincial, tanto en los juzgados como en cámaras tenemos bastante presencia femenina, pero sabemos que Corrientes es una de las pocas cortes provinciales que no tiene ninguna integrante femenina, ningún ministro mujer. Sí. Yo creo que es necesaria la presencia de una mujer por la visión de género que puede dar, por la impronta que pueda dar esta mujer en una corte provincial. Yo creo que es necesaria el nombramiento de una mujer en el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes. Hace mucho tiempo que no tenemos una. Recordemos que la última fue la doctora Dualde, Fagalde Dualde, que fue presidenta de la Corte Provincial, y bueno, y hasta ahora, digamos, después ya no hemos tenido presencia femenina en los lugares de poder, porque sabemos que la justicia de Corrientes, sobre todo en los juzgados civiles, hay mayor presencia de jueces mujeres. Así que es una cuestión también de, no sé si solamente porque llegar por cupo o por mérito, en realidad todas las juezas que están en esta circunscripción tienen el mérito suficiente como para poder acceder al mayor cargo provincial. Así que sería bueno, ¿no es cierto?, que en un futuro próximo contemos con integrantes femeninas en la Corte Provincial. Sí, yo soy partidario, soy contrario a los cupos, pero sí soy partidario total de la meritocracia. Es decir, que si una mujer o dos o tres en un concurso ocupan primero, segundo o tercer lugar, son todas mujeres, no me preocupa. Lo que me preocupa es que tiene que ser una mujer o que tiene que ser un hombre. Sí. Y no cumplir el requisito de la... Y bueno, mire lo que se plantea en la Federación. Se aprobó el año pasado, aprobamos la integración de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, me refiero,
la mesa, los integrantes de la mesa que sea el 50%, 50 y 50, 50% masculino y 50% femenino. Porque en ese momento, cuando se había aprobado, había una sola mujer representante dentro de 21 lugares. Bueno, se aprobó la integración del 50 y 50 y también para las distintas comisiones. ¿Y qué pasa? Ahora, por ejemplo, a mí se me presenta como presidenta que tengo que mandar delegados y por ahí yo quiero mandar a 2 mujeres en una comisión y no puedo porque tiene que ser un hombre y una mujer. Bueno, un hombre y una mujer. Eso es un absurdo porque entonces, si usted o el colegio de la primera circunscripción cree que son las más capacitadas son 2 mujeres y bueno, que vayan las 2 mujeres. O hay que ir a recurrir a un hombre que a lo mejor no tiene las condiciones para el caso que se va a tratar para esa comisión, para entrar en ese tema. Bien, doctora, muchas gracias una vez más por su presencia en nuestro programa. Reitero nomás que soy contrario a los cupos, pero no soy contrario a ninguno de los sexos, es decir, cualquiera sea el cuerpo humano. Cada uno hace con su cuerpo lo que cree que más le gusta o lo más satisface, pero eso no tiene que ser como una obligación, porque también ya hay una disposición nacional que el 1% de los cargos tiene que ser, digamos, de travestis, transgéneros y demás, y así estamos haciendo una corporación de partidos, pero son opiniones personales, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, gracias, doctor, como siempre, muy amable. Es un honor siempre visitarlo, así que, como siempre digo, a usted que es el decano de los colegas acá en la primera circunscripción, así que, como siempre, un gusto venir a su programa. Muchas gracias. Seguimos con el programa. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Estamos con el contador Marcelo Llona, que es el representante de APIC en la Cámara Argentina de Comercio y es director de la Cámara Argentina de Comercio. También es presidente de la Cámara de Comercio Exterior de la provincia de Corrientes, COMEX, y aparte tiene una larga experiencia en todo lo que se refiere al comercio exterior y ha recorrido muchos lugares del mundo. Por eso queremos preguntarle algo que está sonando en el país, donde parece que hay 50 tipos distintos de dólar para una cosa, para otra, para la demás y demás. ¿Qué opinas sobre el tema de la variación que hubo del dólar, que prácticamente el dólar supuestamente oficial está casi igual que el dólar paralelo o el blue? Bueno, en esto, buen día a todos, ¿qué tal? Realmente la cotización de la divisa o más bien de la moneda norteamericana, el dólar es un precio que se abona por un instrumento de cambio utilizado en prácticamente todo el mundo, porque prácticamente todas las operaciones de comercio exterior en el mundo, o sea, de intercambio que se realizan entre países, se realizan en una moneda, la moneda más utilizada en este momento en el mundo, que es el dólar. La cotización del dólar significa la cantidad de pesos que uno tiene que poner para obtener un dólar. O viceversa, la cantidad de pesos que te dan cuando vas a vender un dólar. O más bien, lo que se denomina tipo de cambio. No soy un especialista, está claro, en el sistema financiero, no soy economista, soy contador, y en esto muy pragmático. Yo siempre digo que se habla de paridad teórica, de saldos de cuentas, el precio del dólar real es aquel que la cantidad de pesos que vos tenés que entregar para obtener un dólar. Esa es la realidad. Cuando se utiliza el sistema cambiario para regular tanto las importaciones como las exportaciones o el ahorro del público, es cuando la economía se mete dentro del mercado y no siempre hemos tenido un final feliz en todo esto. Yo siempre digo, y hago la misma pregunta que escuché por ahí decirla a quienes nos gobiernan hoy,
¿Por qué la gente elige el dólar para guardar sus ahorros? Porque es una moneda estable, o mejor dicho, es más estable que el peso, o por lo menos así preserva parte de sus ahorros. Y no podemos decirle a la gente que ahorre en pesos porque sabemos que no le va, cuando pretenda efectivizarlo o simplemente utilizar esos ahorros, no le va a alcanzar. ¿Por qué? Porque se deteriora el valor cuando la moneda no es estable o no es real. Nosotros nos estamos encontrando hoy que para importar es comprar productos en el exterior. Tenemos un dólar mucho más alto que cuando uno exporta, o sea, cuando uno vende al exterior. Cuando uno vende al exterior, que nosotros sabemos perfectamente que el intercambio internacional es lo que hace crecer a los pueblos. Esto viene de los fenicios, mucho antes. O sea, no podemos decir, vamos a vivir con lo nuestro, como decía el maestro Aldo Ferrer, que tuve la suerte de conocerlo personalmente, hablar de este tema, y él ha expresado hace unos años en una conferencia que hemos dado en un importante salón en Corrientes, trayéndolo auspiciado por la Cámara Argentina de Comercio, al doctor Aldo Ferrer, que tuvo la suerte de estar con Carlos Melconian y con quien en ese momento después fue director presidente del Banco Central, González Fraga. En ese momento él dice, sí, el vivir con lo nuestro en un contexto, en una época y en un momento, pero hay que analizar y leer todo lo que yo escribí al respecto. Claro, vivir con lo nuestro con lo que se fabrica, con el producto de lo que uno fabricaba, con el producto de lo que uno vendía. Entonces cuando se habla a veces de la internacionalización de un país, uno no puede negar que estamos dentro de un contexto internacional, porque nosotros no somos el país que fabrica todo. El 50-60% de todos los insumos que se utilizan para la fabricación de la gran mayoría de los productos que se hacen en el país son importados, son de origen importado. Es más, la tecnología de fábrica, las maquinarias y todo lo que se utiliza proviene de un intercambio. Autos, computadoras, teléfonos. Empezar por la tecnología base, que es lo que no viene materialmente, sino viene por sistemas, por diseño, por creatividad, o sea, ese patrimonio inmaterial que se brinda, eso es necesario, se compra todo. Y para eso hay que generar divisas. ¿Cómo se generan divisas o dólares? Exportando. Y para exportar nosotros tenemos las materias primas, tenemos los productos alimenticios, la minería y lo que podemos fabricar en la Argentina. Siempre se dice, hay que industrializar, No vamos a hablar de la famosa disputa entre comercio e industria, pero tenemos que entender que más del 65% de la población ocupada está en el sector comercio y servicios. Y nosotros tenemos que exportar ese comercio, tenemos que exportar servicios. A ver, cuando hablamos de exportar servicios no hablamos de algo materialmente medible, sino se brinda la calidad y se cuantifica, como por ejemplo, hay ejemplos muy modernos que es la exportación de la tecnología o del trabajo intelectual de la gente que desde su casa está haciendo trabajos por sistema y vendiendo al mundo, ya sea desde diseño de sistemas hasta diseños artísticos y por ejemplo los famosos call centers, que son centros de atención telefónica que se encuentran en distintos lugares del mundo. Hoy uno para preguntar un saldo de una tarjeta de crédito llama a un 0800 y lo está atendiendo un operador que está en algún lugar de Latinoamérica o de Estados Unidos hablando español fluidamente. Yo me tomo siempre la inquietud de cuando tengo este tipo de llamadas, preguntarle dónde está físicamente. Y creo que en los últimos 10 llamados, una sola vez me lo han atendido en Córdoba. Pero después los call centers están en el resto del mundo. ¿Y cómo si el resto del mundo opera de esa manera, nosotros no podemos operar? Y hoy en día, la situación sanitaria que estamos viviendo con la pandemia nos obliga a que nos quedemos en casa y que se trabaje desde casa. Y gracias a las comunicaciones y a la tecnología se puede operar en prácticamente los mercados internacionales, ya sea para comprar y vender, en muchos productos. Y de esta manera lograr que la Argentina se mantenga inserta al mundo. Desde luego que acá se necesita todo un acompañamiento de la política y de quienes dirigen el país, porque si la Argentina no se proyecta al exterior o no mantiene su presencia internacional, y nos vamos a quedar fuera del mundo. Ahora, cuando uno exporta tiene un dólar determinado y cuando importa tiene otro dólar. Lamentablemente es cuando se utilizan los instrumentos financieros como instrumentos económicos para alentar algunas exportaciones o desalentar algunas importaciones, teóricamente.
Pero cuando en el mundo se subsidian las exportaciones, acá nosotros le aplicamos cargas fiscales extraordinarias, con las famosas retenciones al agro, que en vez de capitalizar a la Argentina, se cobra un impuesto más alto para que el sector público absorba. Nosotros tenemos que entender que el sector público no es un instrumento de producción, sino es quien puede organizar con la participación del sector privado el crecimiento de un país. Pero el sector público consume recursos de la actividad privada. O sea, lo que uno paga o abona o aporta en cualquier tipo de tributo, llámese impuesto, tasa, contribución, lo está sacando del sector productivo, del sector privado. El sector privado es el que produce, el que genera el verdadero empleo. Y el sector público absorbe esos recursos, los gasta. Entonces, ¿de dónde nosotros tenemos que encontrar el equilibrio para que una economía crezca? Eso me lo enseñó el doctor Becil en Economía 1 en Ciencias Económicas, en la Facultad de Ciencias Económicas y Resistencia, cuando hace algunos años empecé la carrera de Ciencias Económicas. Todas las economías, o sea, el Estado consume, el sector privado produce. Cuanto más grande es el Estado y más chico el sector privado, y bueno, los resultados están a la vista. Y están a la vista en el mundo, en algunas economías que han terminado en situaciones bastante malas. Ahora, para exportar hay un dólar con los recargos que le liquidan a los retenciones que llegan a 40, 50 pesos el dólar. Sí, y sí, para importar resulta que tienen que pagar 120 o 130. En algunos casos 120, 130, en otros 80, 90, alrededor de 100 estarían en promedio hoy, 100, 130. ¿Por qué? Porque esa brecha no va a quien produce, esa brecha va al Estado. Y el Estado se apropia nuevamente de recursos que tendrían que estar produciendo, generando empleo, buscando una senda de crecimiento. A veces nosotros decimos, tenemos que neutralizar. ¿Por qué tenemos que neutralizar? Sí, la Argentina para neutralizarse necesita capitales, necesita inversiones, necesita que el mundo confíe en la Argentina. ¿Vos crees que es un momento en que la Argentina puede decir, avalamos, le damos el aval a la provincia del Chaco para construir el puente de 700 millones de dólares y que eso puede ser recibido por alguien? En este momento, o sea, las obras de infraestructura son necesarias. El puente, el nuevo puente, el segundo puente, hace muchos años se tenía que haber construido. Apelo a la sabiduría de quienes conducen el país para entender que cualquier tipo de inversión y o recurso que se reciba desde el exterior sea bien aplicado y que sea un vuelco en favor del crecimiento y no una nueva generación de alguna deuda o algún negocio, algún pícaro, como han sucedido muchas veces en muchas obras públicas, en el gobierno que sea, en los últimos 200 años. Pero toda inversión que venga del exterior, capitales, son bienvenidos, en tanto y en cuanto sean bienvenidos en condiciones que lleven a que se puedan pagar esa rentabilidad, que no sea... Hay que devolver lo que te presta. Claro, y que también sean en condiciones que la rentabilidad, que los negocios sean favorables para todas las partes. Sí, y que haya seguridad jurídica en lo que se está haciendo. Ese es un tema que yo prefiero obviarlo o no hablarlo porque está en los diarios. Acá no podemos, o sea, está a la vista. Si nosotros necesitamos atraer a inversiones extranjeras, mal podemos dar el ejemplo de un éxodo de grandes empresas. Por más que sean algunas empresas que sean de servicios, que no aporten un valor agregado, como algunas casas o negocios o supermercados extranjeros que sabemos perfectamente que vienen y van de acuerdo a cómo sopla el viento, entre comillas. Pero hay algunas industrias que sí, lamentablemente, son las que producen y exportan y se están yendo del país. Y se están yendo por falta de confianza, por falta de proyección futura del negocio. O sea, cualquier inversor, cualquier empresa o cualquiera que se venga a instalar necesita ganar plata. Nadie invierte viene a ganar plata. Ganar. Y tenemos que ganar, y nosotros tenemos que ganar también los que estamos acá, porque vamos a ganar en empleo, en estándar de vida, en crecimiento. Y ningún país del mundo creció por generación espontánea. Entendamos que los mayores productores de chocolate son los suizos, y los suizos no tienen producción de cacao. Y sabemos perfectamente que la central y la fábrica más grande de Fiat hoy
se encuentra en Brasil, ya no más en Italia. Y sigue siendo italiana. Entonces, si nosotros no entendemos que el mundo está internacionalizado, las principales fábricas en China son norteamericanas. Invierten los norteamericanos, se pelean los políticos. Hay una guerra industrial, hay una guerra tecnológica. Pero a la hora de hacer negocios, se sientan en una mesa y todos piensan en sus equipos de trabajo, en su gente, en quienes acompañan al crecimiento. Y todos sabemos que no se crece por generación espontánea. Se crece invirtiendo, generando trabajo, generando recursos y haciendo crecer a la gente, haciendo crecer una economía. Y no se va a crecer, digamos, descalificando a la capacidad o a la gente capaz. Es decir, ahí tenemos ejemplos, muchos ejemplos, de que tanto en los poderes legislativos como en el ejecutivo y demás, gente que nos dicta leyes y que no saben qué es lo que están dictando, al punto que el incidente último en la Cámara de Diputados, que es un reflejo de lo que pasa adentro, y lo sacó afuera. Yo creo que ya estos temas son como para hacer una de esas películas, esas sátiras de humor negro a veces, porque realmente son temas, o sea, habría que reírse de uno mismo en esto, porque es anecdótico, va a pasar la historia, el mundo. Ayer y anteayer comentaba este tema, y más de uno con una sonrisa, lamentablemente, pero es lamentable porque estamos en un camino que yo creo que no es el... Ahora, resulta que le preguntan después qué ley se estaba tratando, no sé, otros que se duermen, y esos son los que nos dictan las leyes que nos van a regir la vida, tal cual, el comercio, como digamos en bueno, todo. Tengamos nosotros, en eso siempre destaco mucho la actuación de algunos legisladores que tenemos en Corrientes. Tenemos legisladores elegidos en Corrientes, legisladores nacionales que se destacan por su desempeño en las cámaras, tanto, y da la casualidad que son señoras, Ingrid Jeter una, Sofía Brambila otra, que son hoy destacadas legisladoras, siguiéndolas un poquito y viendo, todos los días están participando. O sea, es el tipo de gente que nosotros tenemos que poner en las cámaras, y a quienes tenemos que acompañar, digo, cuando uno manda proyectos, manda ideas, se comunica con... Que por lo menos se lean lo que uno manda, porque las cámaras, yo por ejemplo, no sé cuántas leyes, si es que las hay, fueron producto únicamente producidos en la Cámara, si no están todos esperando que el Poder Ejecutivo haga la ley, que le mande el proyecto y para ellos aprobarlo, pero el trabajo no viene... la elaboración legislativa, el trabajo legislativo, el que se tiene que hacer verdaderamente es... Claro, que es el que recibe toda la información. Y bueno, ese es el producto de la lista sábana, de que cualquiera, de acuerdo a una pseudo trayectoria partidaria, llegan a las bancas en una negociación. Fíjate que en Italia se hace un referéndum para disminuir 300 legisladores entre el Senado y Cámara. Resulta que tenían como 900. Te bajan 300 y quedan en 600. Tal vez nosotros estamos también sobre representados, no con la cantidad de diputados o de senadores, sino con toda la salsa que viene alrededor. El asesor, el secretario del asesor, el secretario del secretario del asesor, y resulta que el costo el cafetero, el mozo, la biblioteca del Senado, la biblioteca de diputados, los anexos, los edificios, están llenos de gente. Es increíble. Y dentro del sector público, el Poder Legislativo también no puede ser un lugar de premiar a quien trabaja políticamente, sino, vuelvo a insistir, que el mérito, la capacitación de la gente es lo que vale. Vos hacías referencia a los que se han ido o lo que se manda al exterior de capacitación de gente instruida, que acá, y que resulta que se va. Favaloro, por ejemplo, que terminó suicidándose
porque ya no soportaba más el sistema que vivíamos. Bien, bueno, pero todo hablar de meritocracia parece que es mala palabra. Así es. En Argentina, o sea, la trayectoria, currículum, la preparación, los estudios que realiza, y parece ser que no es el mérito como para llegar a dirigir sí, o estar en cargos que puedan tener cierta influencia en el crecimiento del país. Pero se han creado una cantidad enorme de universidades, de la madre de Plaza de Mayo, las universidades de aquí y de allá, cuando digamos no hay una capacidad docente suficiente como para poder desarrollar. Bien, Marcelo, ha sido un gusto, tenemos mucho para conversar. Hay mucho. Los viajes, las experiencias de viajes que son interesantes, pero lo haremos en otra oportunidad. Muchas gracias por... Gracias a vos, y que tenemos que siempre tratar de ser optimistas. Entendamos que si bien lamentablemente esta pandemia y su consecuente cuarentena que nos tiene encerrados tiene que servirnos como, primero, para reencontrar a la familia, segundo, para empezar a transitar esta nueva realidad, porque creo que esto marcó un hito, y esta situación está generando muchos cambios. Cuanto más rápido nos adaptemos a los cambios y empecemos a adoptar las nuevas costumbres, tanto de comercialización como de vida, como de contactos sociales, es lo que más pronto nos va a llevar a tratar de salir adelante de estos problemas. Y cuando se quiere destruir la meritocracia, resulta que se olvidaron de contabilizar 3.500 muertos en la provincia de Buenos Aires. Eso también son consecuencias de... Digamos que se olvidaron, pongámosles comillas, se olvidaron. Bien, gracias nuevamente y seguimos con el programa. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. Está muy de moda el decir, o se decía, vamos por todo. Pero lo que yo quiero comentar es que se ve que los chinos vienen por todo. Desde el frigorífico de porcinos en Riachuelo, desde explotación petrolera en el sur, y ahora están interesados en el tema de la hidrovía y parece que también en el segundo puente Corrientes-Chaco. Es decir, que está habiendo una presencia china muy grande, y seguramente por una cuestión de política es uno de los países que más se está acercando a la situación financiera que está pasando nuestro país en estos momentos, y que tal vez con la intención política de instalarse en América Latina fuertemente, qué mejor país para eso que la Argentina. No estoy en contra ni de los chinos ni de los Estados Unidos, sino señalo que la inversión china tiene digamos, un punto especial. Que la parte de infraestructura, técnicos, mano de obra y demás, tiene que ser hecha por chinos. Es decir, que no viene únicamente la inversión de la infraestructura, sino que también viene una dotación importante de chinos. A China, si se le sacan 1, 2, 5 millones de habitantes, se les hace un favor, porque es un país superpoblado. Pero bien, en el caso, por ejemplo, del sur, el territorio o la zona que se le asignó para exploración y demás, está enarbolada la bandera china. Si se llega a dar el caso de que en la hidrovía y con el puente, llegue a estar también hermanos chinos, entonces pueden llegar a regular todo el comercio de granos que sale por la hidrovía Paraná-Paraguay. Pero bien, vamos a hacer
reproducir algo que salió en el diario La Nación de hace unos días, donde habla de el estatismo y la politización en la hidrovía. En pantalla ustedes van a poder apreciar lo que se publicó en el diario La Nación. En realidad, la hidrovía Paraguay-Paraná nace en Puerto Cáceres, que es Brasil. Ahí estuve en la oportunidad de que era presidente del Comité Federal de la Hidrovía. Después de Puerto Cáceres, que está en el kilómetro 3.442, otro punto destacado es el de Asunción, que ya está en el kilómetro 1.630, y Corrientes está en el 1.205. Ahora, lo que no estoy de acuerdo es que se está hablando nuevamente de la canalización, la profundización también del tramo de la hidrovía que va desde Santa Fe hasta la desembocadura en el Río de la Plata. Es decir, que ahí se puede llegar se dice que se puede llegar hasta 44 pies en esa zona. Pero resulta que si no hacemos lo mismo en el resto de la cuenca más arriba, entonces no van a poder venir buques con un calado, no digo de 44, pero de 20, 25 pies para completar, y después recién caen a los 44. Es decir, que la canalización del tramo argentino de la hidrovía, porque hay un tramo argentino, hay un tramo paraguayo y hay un tramo brasilero y también un tramo boliviano. Con esto iniciamos una aproximación del problema de la hidrovía, que ya hace tiempo lo venimos manejando, por supuesto, y creo que con buen criterio, al punto que en nuestra programación de publicidad hablamos de hidrovía, vía libre para exportar, y que es una expresión voluntaria nuestra de promover el tema de la hidrovía. Nadie nos paga para que hagamos programa publicidad de la hidrovía. Bien, volviendo ahora al otro interés de los chinos en el tema del puente, noten que nos están tomando todas las cosas fundamentales de nuestro país, y hay que estar en una alerta a ver cómo se desarrolla. Se dice que hace una semana los grupos, una ofensiva chino-española, estuvo en contacto con el gobernador Capitanich, conversando sobre este tema, que no solamente es la cuestión del puente, sino todas las circunvalaciones y demás, y hay un trabajo hecho por nuestro colega y también amigo y miembro del Cabildo Abierto los que estamos en el tema del segundo puente, que es muy interesante y que seguramente lo vamos a conversar en otra oportunidad. Mientras tanto, adelante, señor gobernador del Chaco, con sus contactos. Y no se olvide que el puente es Corrientes-Chaco o Chaco-Corrientes, y alguna intervención, aunque sea como dijo Acosta Mur en el programa anterior, por cortesía, infórmele al gobernador de Corrientes qué se está haciendo, y también el gobernador de Corrientes nos informe a todos nosotros, a todo el pueblo de Corrientes, qué es lo que está pasando con esto. Bien, será hasta nuestro próximo programa.